Muy bien, vamos a retomar, vamos a continuar con las clases. Así que habíamos quedado en esta situación donde comparamos costos privados y costos sociales. Hemos dicho que la asignación de, digamos, de los bienes en este contexto de externalidades, ¿sí? No representan o no se reflejan a través de los precios de mercado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar que hay una diferencia entre el modo que se valora desde el punto de vista privado y la consideración de que existe un efecto externo, ¿no?, que es asumido por otros agentes. Ok, y en ese sentido hemos visto que hay un mayor costo social, ¿no?, un costo marginal social mucho más alto. Entonces, supongamos que estamos en una industria no regulada. ¿Hasta qué grado podría contaminar, ¿no? ¿Hasta qué grado se podría producir y contaminar? Muy bien, tenemos que completar a nuestro análisis nuestra curva de demanda, ¿sí? Vamos a suponer una curva de demanda que pasa por ahí, ¿no? Recuerden, ¿no?, la intersección entre costo marginal privado y vamos a ver la demanda, ¿sí? La demanda viene representada por lo siguiente: el beneficio marginal desde el punto de vista, vamos a decir, mercado en condiciones pero ineficientes, ¿sí? Acá vamos a encontrar un beneficio marginal social de esta naturaleza, ¿sí? Este punto de intersección entre el costo marginal privado y la demanda, que vendría a ser representada por el beneficio marginal social, ¿no es cierto?, es un equilibrio de mercado, pero en condiciones ineficientes, a este punto A, que vamos a llamar, ¿sí? Es un equilibrio de mercado, pero en condiciones ineficientes. ¿Por qué? Porque el precio, este precio, le vamos a incorporar a un precio, este precio sub cero no refleja efectivamente desde el punto de vista social. Nuevamente les vuelvo a ver, volvamos al ejemplo de los perritos. Entonces, yo tengo mi perrito, ¿cierto? ¿Mm? Y saco a pasear a mi perrito, ¿no? Pero no solamente lo saco a pasear, sino que genera contaminación, ¿no es cierto? Deja sus residuos y eso genera una externalidad negativa sobre todos. Por lo tanto, ¿no?, el beneficio marginal, digamos, que podríamos observar porque haya un perrito, digamos, ¿no?, desde el punto de vista privado puede ser bueno, pero la valoración, digamos, desde la lógica social no es la misma, porque esa externalidad, ¿no?, en términos de costos que se trasladan a otros, resulta siendo una pérdida, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que efectivamente sucede es que la sociedad en su conjunto, estaríamos en este punto B, terminamos asumiendo esos costos, ¿sí? Esos costos. Y toda esta área, ¿no?, vendría a ser justamente esa pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Toda esta área. Y este punto de intersección entre el beneficio marginal social, ¿sí?, y ese costo marginal social, ¿no?, representa un equilibrio eficiente. Esta es la asignación eficiente. Es nuestra asignación eficiente. ¿Sí? Y toda esta área es la pérdida, como hemos dicho, toda esta área es la pérdida de eficiencia como resultado de la externalidad, ¿no es cierto? Ese costo marginal externo. Recuerden que las curvas de costo marginal están vinculadas a la oferta, ¿no? Si somos más específicos, esta curva vendría a ser la oferta, ¿sí? Entonces, esta curva de demanda, digamos, de que tengamos una sociedad, digamos, donde las familias tienen sus mascotas, ¿sí? ¿Sí? Una curva de demanda que representa las demandas de familias por tener mascota, ¿no?, resulta siendo el beneficio marginal social
del hecho de que las familias tengan sus mascotas, ¿sí? Sus perritos. ¿Ok? Por otro lado, la oferta, ¿no? Hemos visto que mide el costo, la oferta viene representada por el costo marginal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista privado, ¿no? Pero, digamos, cuando las familias, ¿sí? Las familias, ¿no? Que son las que son propietarias de los perritos, ¿no? Al final, yo no tengo un perrito, pero disfruto como sociedad disfrutamos, digamos, de que todos, de que la sociedad tenga pues familias con perritos, ¿sí? ¿No? Al final alguien sale y dice, ah, qué bonito ese perrito, ¿no? Entonces está disfrutando, está recibiendo ese beneficio marginal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa curva de oferta, ¿no? Es nuestra curva de costo marginal privado, ¿no? Están decidiendo las familias el nivel de, no, bueno, su decisión por tener un perrito, ¿no? Y toman en consideración únicamente los costos en que incurren, ¿no? En el cuidado de sus perritos, ¿sí? Eso, ¿no? Pero no toman en consideración, ¿no? Los costos adicionales o esos costos externos que están trasladando hacia la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, si bien es cierto, hay un beneficio marginal social por el hecho de que existan familias con perritos, ¿no? Al mismo tiempo, está generándose un costo, ¿no es cierto?, externo sobre la sociedad, porque esos Unos perritos otros terminan costos, contaminando. No uno vamos a piensa decir salir todos, del ¿no? trabajo, Pero hay una parte ¿no? que Pero además, termina contaminando y ese costo externo hace que la asignación eficiente, digamos, sea, ¿no?, la asignación en que el costo marginal, esta asignación eficiente, ¿no es cierto?, en este punto, C, con este nivel de producción. Estamos hablando, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo hipotético y este precio, ¿no? Esta cantidad óptima, perdón, esta cantidad óptima, ¿no? Y este precio óptimo, ¿no? Implican que el costo marginal, vamos a ponerlo, costo marginal social, es igual al beneficio marginal social, ¿sí? Es igual al beneficio marginal social. Ok, en ese caso, ese punto C resulta siendo una asignación eficiente, ¿no? Cuando estamos igualando las dos cosas. Muy bien, ¿cómo puede lograr, digamos, cómo puede alcanzarse, ¿cierto? Entonces acá tenemos que hablar de valorizar justamente esos costos marginales externos, ¿no? Todavía no vamos a hablar de soluciones, ¿no? Pero de soluciones, pero ahora nos preguntaríamos cómo sucede cuando observamos, digamos, algún beneficio marginal social, digamos. ¿Cómo observamos esta situación? Cuando, cuando tenemos externalidades positivas, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar ya también, ¿no?, de beneficios privados y beneficios sociales también, ¿no? Beneficios privados. Beneficios privados y sociales, ¿ya? Y beneficios sociales. Muy bien. Entonces, en esta situación vamos a observar un beneficio privado, ¿no?, que es aquel que recibe un agente, que puede ser un consumidor, ¿no?, por el consumo de un bien o servicio. ¿Sí? Un beneficio privado, aquel que recibe el consumidor como resultado del consumo de un bien o servicio. Entonces acá también vamos a encontrar estas definiciones de beneficio marginal privado,
de beneficio marginal social también, ¿no? Y haremos uso también de nuestro gráfico. Entonces, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Recuerden que el beneficio marginal está asociado, ¿no? El beneficio marginal está asociado a la demanda, ¿no? Entonces acá tenemos esto, nuestra función de beneficio marginal, vamos a suponer que es esto, que vendría a ser nuestra demanda, ¿no? Esto es nuestra función de beneficio marginal, pero supongamos que hay una externalidad positiva. Una externalidad positiva, digamos que el financiamiento de la investigación o decisiones relacionadas, digamos, a la educación o decisiones de que mi vecino pinta la fachada de su casa, ¿no? O decisiones como que mm, las familias arreglan sus parques, sus áreas verdes, ¿no? ¿No? O, digamos, las vacunas que se realizan a los niños, ¿no? Entonces, vamos a observar ahí que se generan beneficios externos, ¿no? Entonces, ese beneficio privado, que puede significar el hecho de que una persona mejore su nivel de educación, al final del día, digamos, desde el punto de vista privado, no toma en consideración los beneficios externos, ¿no? Los beneficios externos que pueda generar. En ese sentido, la economía puede producir, digamos, a través de estas decisiones individuales, ¿no? En que yo me educo por un tema de beneficio privado, ¿no? Pero que al final del día se empiezan a generar beneficios externos, ¿cierto? En ese sentido vamos a hablar de este beneficio marginal privado, ¿no? Del que disfrutan las personas que reciben educación, digamos, vamos a poner ejemplo acá universitaria, ¿no? Pero vamos a observar que los beneficios desde el punto de vista social va a ser, digamos, considerando el beneficio marginal externo como resultado de esa decisión, ¿no? Entonces, esto vamos a poner acá, ¿no? Vendría a ser acá el beneficio marginal social. Entonces, ahí, desde el punto de vista privado, ¿no? De repente le aumentamos una P acá para hacerlo más específico. Entonces, ahí tenemos nuestro beneficio marginal privado, ¿no? Del que disfrutamos nosotros, digamos, que recibimos educación universitaria, ¿no? Y nuestra curva de beneficio marginal social muestra la suma de ese beneficio marginal privado y el beneficio marginal externo, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos hablando de estudiantes, entonces, en la medida que haya una mayor cantidad de estudiantes educados, va a haber un beneficio marginal para la sociedad, ¿no es cierto? Para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos? En todo caso, la situación sería la siguiente. ¿Cómo valora la sociedad esa ganancia? Antes habíamos dicho cómo valora la sociedad esa pérdida, ¿no? La pérdida de que el río esté contaminado. En cambio, acá vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cómo valora la sociedad esa ganancia de que haya más personas educadas, digamos, o que tengan educación superior universitaria? ¿Sí? Entonces eso se va a reflejar, digamos, en términos de este precio, ¿sí? ¿No? Este precio, ¿no? Hipotético, por cierto, además. Entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Supongamos que hay una cantidad Q sub 0 de estudiantes, ¿no? Esta sería la valoración desde el punto de vista de los beneficios marginales, desde el punto de vista privado, ¿no? Y esta sería la valoración desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? ¿No? Desde el punto de vista de la sociedad. Entonces,
acá vamos a observar que toda esta área, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Esa diferencia resulta siendo el beneficio marginal externo, ¿no? Entonces, esto resulta siendo el beneficio marginal externo, ¿no? Entonces, una cosa es ver los beneficios, el beneficio marginal de la educación universitaria, supongamos que estamos poniendo ese ejemplo, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista privado, y otra cosa es desde el punto de vista social, o sea, de cómo la sociedad valora el hecho de que haya mayor cantidad de estudiantes educados, ¿sí? Y acá, lógicamente, también hay que observar, pues, también qué cosa significaría una asignación ineficiente. Pero veamos que el beneficio marginal social es igual al beneficio marginal privado más el beneficio marginal externo, ¿no? Como resultado de esta externalidad positiva. Entonces la sociedad disfruta más, ¿no? Tiene un mejor su bienestar, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las personas, digamos, con mayor educación tienden a ser, digamos, mejores ciudadanos, ¿no? La tasa de delincuencia también es más baja, ¿sí? Hay mayor tolerancia, digamos, entre los diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se presenta acá el tema de la pérdida de eficiencia? Entonces, vamos a suponer que tenemos ahí una, una oferta, ¿sí? Que también va a pasar ahí por este punto. Y esta va a ser nuestra oferta, ¿sí? ¿No? Que está expresada en términos de costo marginal social. Volvamos entonces a observar lo siguiente, que si nosotros consideramos este equilibrio, ¿no? Esta primera intersección, resulta siendo que este es vamos a ponerle un A, ¿no? Resulta siendo un equilibrio de mercado ineficiente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista social, y acá vamos a poner el otro punto, ¿no? Claro, desde el punto de vista privado solamente habría una cantidad cusufuno de estudiantes, ¿no? A este nivel de precios, o sea, se valoraría en ese sentido, pero desde el punto de vista social, ¿no? Tenemos este nivel de precios, ¿sí? Que vendría siendo el beneficio marginal social, ¿ok? Pero máximo, digamos, que se podría, digamos, valorar en términos de valoración, ¿sí? Pero vamos a observar que toda esta área, ¿sí? Resulta siendo, ¿no? Vamos a ponerla con B, ¿no? Esta área resulta siendo la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? Entonces, el hecho de que existan externalidades positivas, ¿no? Que no son valoradas desde el punto de vista de mercado, ¿sí? Por este A, ¿no? Porque este punto A solamente sería la valoración desde el punto de vista privado, ¿cierto? ¿No? Pero la valoración desde el punto de vista social es mucho más alto, por lo que habíamos mencionado antes, o sea, el hecho de que una persona esté educada, probablemente haya mayores niveles de tolerancia dentro de la sociedad, mejor entendimiento, mejor comprensión, menores cantidades de conflictos, etcétera, ¿no? Entonces la valoración que en este caso tiene la sociedad es mucho mayor, ¿no? Respecto a esos beneficios que recibe la sociedad, ¿no? Por sobre la manera privada en la que se valora, ¿sí? Entonces, una cosa es la valoración, digamos, de un puente, voy a poner este ejemplo, desde el punto de vista privado, y otra cosa es la valoración del puente, ¿no? De un puente desde el punto de vista social. Una cosa es la valoración, digamos, de construir un sistema de riego para familias campesinas, ¿no?
Pero otra cosa es la valoración desde el punto de vista de la sociedad. ¿Sí? Miren que este es el fundamento que existe para la intervención pública, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es ver que los beneficios desde el punto de vista social son mucho mayores que los beneficios desde el punto de vista privado. Por ejemplo, el hecho de que una familia tenga acceso a agua potable, el hecho de que las familias tengan acceso a electricidad, el hecho de que las familias tengan acceso a servicios de educación, el hecho de que las familias tengan acceso a servicios de salud. Miren que acá vamos a pasar después a bienes públicos, pero vamos a ver que acá la participación del Estado no es porque la educación, la salud son actos digamos, vistas como derechos, ¿sí? Sino la participación del Estado no funciona desde la lógica de que esos son derechos, sino que más bien funciona la intervención del Estado desde la lógica de que este tipo de bienes o este tipo de servicios que se proveen en la sociedad generan, ¿no?, externalidades positivas y por lo tanto yo voy a incentivar su consumo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces yo voy a financiar, digamos, las vacunas que generan un beneficio privado, ¿no? Porque es un niño al que yo le estoy inyectando la vacuna y ese es un beneficio privado. Pero el hecho de que ese niño esté vacunado va a generar, ¿no?, un beneficio social porque van a reducir de repente los costos no, mejor vamos a decirlo de esta manera, van a reducir digamos, los riesgos de contagio, de propagar alguna enfermedad, etcétera. ¿Sí? Entonces la valoración acá es diferente. Por eso es que este punto C, ahí nosotros recién podemos decir que hay un equilibrio, ¿sí? Este es el equilibrio, es un equilibrio eficiente, ¿no? ¿Dónde se estaría cumpliendo, ¿no?, que los beneficios marginales sociales son iguales a los costos marginales sociales? Miren que acá este planteamiento de costo marginal social, ¿no? En términos de qué es la oferta, ¿no? Uno podría pensar que es la oferta, digamos, que este costo marginal social es al mismo tiempo también el costo marginal privado, porque acá no estamos observando algún cambio, ¿no? Acá estamos viendo una externalidad positiva, a diferencia de esta situación en la que estamos observando una externalidad negativa, ¿sí? Entonces ahí sí se generan costos, se traslada costos. En este caso estamos haciendo un traslado de costos. En cambio acá, ¿no? Además, traslado de costos, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de la empresa minera que contamina, ¿no es cierto? Y los productores agrícolas, ¿sí?, que asumen esos costos, ¿sí? Y acá en esta lógica, ¿no es cierto?, muy similar a la educación, acá está el empresario que produce miel, ¿no es cierto?, y que genera un efecto positivo en la producción de manzanas, ¿sí?, del otro empresario, del otro productor. Entonces ahí se está haciendo un traslado de beneficios, ¿no?, de beneficios, que desde el punto de vista privado no se consideran. Es decir, pensando en esto, esos costos externos que yo estoy generando por producir minerales, ¿no es cierto?, esos costos externos, esos costos marginales externos que yo estoy generando por producir minerales, ¿no?, se los estoy trasladando a los productores agrícolas, quienes asumen ese costo, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la sociedad, ¿no?, todos asumimos eso, pero desde el punto de vista privado yo no lo tomo en consideración, no estoy tomando en consideración esas externalidades negativas que estoy generando por la producción minera. Y acá lo mismo, el hecho de que el empresario se esté dedicando a producir miel, ¿no es cierto?, termina generando un efecto positivo, una externalidad positiva sobre la producción de manzanas, pero él no está tomando en consideración eso desde el punto de vista privado. Es la sociedad que toma en consideración esas externalidades beneficiosas para todos. Ok, lógicamente que puede haber algunas variantes, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, de la externalidad en el consumo. Para mí puede ser que la utilidad... Ay, perdón, un segundo.
Muy bien, van a disculpar. Entonces, podría ser de repente, ¿no? De que la utilidad de uno de ustedes también esté condicionada a la utilidad de otros, pensando ya en equilibrio general. ¿Ok? En el siguiente sentido, supongamos que ustedes tienen un hermano menor o un hermano mayor. Supongamos que tienen un hermano mayor. Eh, de repente, a ver, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Supongamos que ustedes tienen un hermano, ¿sí? O un familiar o un amigo, ¿sí? Y ustedes se preocupan por el bienestar de ese su amigo. ¿Sí? Entonces ustedes podrían decir, mi utilidad, ¿no? Está en función de lo que yo consumo, pero también en función de la utilidad, digamos, de este mi amigo, o este mi hermano, o este mi familiar. Por lo tanto, si yo soy una persona, digamos, altruista, ¿no? Yo podría considerar que el hecho de que mi amigo, mi hermano esté en buena situación, me va a ayudar a mejorar mi bienestar. Es decir, yo me voy a sentir feliz y por lo tanto si él está bien, ¿no? Yo también voy a estar bien porque voy a estar contento por su felicidad y ahí vamos a ver que generaríamos una externalidad positiva, ¿cierto? ¿No? Una externalidad positiva. Si por otra parte, digamos, ustedes cambian su situación, podría darse el caso de que su utilidad podría ser negativa, es decir, las mejoras en la utilidad de este su amigo, su hermano, su familiar o quien fuese, ¿no? Digamos, las mejoras en su utilidad de repente a uno terminan, no sé, haciéndolo sentir en peor situación, ¿no? Y entonces ahí sí podría observar una externalidad negativa sobre mi bienestar, ¿no? Recuerden, hay un punto medio, digamos, entre el altruismo y la envidia, ¿no es cierto? Ahí hay un punto medio. Entonces, pero cuando hablamos de mercados competitivos, ¿no? No se produciría, digamos, ¿no? Por lo tanto, desde la lógica competitiva, ¿no? Mi bienestar no depende del bienestar de los demás, ¿no? Ni el bienestar de los demás depende de mi bienestar. Por lo tanto, yo estaría en una situación indiferente, ¿no? Indiferente. Sin embargo, esto es algo que hemos estado revisando pues hasta ahora, ¿no? Pero ahora observamos de que ¿no? Hay externalidades, ¿no? Positivas y negativas que se generan como resultado de las acciones y decisiones que toman los diferentes agentes. ¿Okay? Entonces hay un costo que se tiene que pagar, digamos, en ese sentido. ¿Okay? Muy bien, esto yo quería comentarles para completar la clase de hoy. Ya, y el día jueves vemos un par de ejercicios y entramos a ver cómo corregimos estos problemas de externalidades negativas, ¿no? Y qué otras medidas se pueden tomar desde el punto de vista de la acción gubernamental. Porque una de las justificaciones de por qué el Estado interviene dentro de la economía, ¿no es cierto?, se sustenta en los fallos de mercado. Y entonces, una de las primeras justificaciones tiene que ver con externalidades. ¿Sí? Entonces, la existencia de externalidades positivas y negativas, ¿no? Desde el punto de vista económico, es una justificación para la intervención del Estado. ¿Sí? Entonces, el gobierno puede utilizar una serie de mecanismos en la asignación de recursos para, digamos, alcanzar asignaciones eficientes, sabiendo que existen externalidades negativas y externalidades también positivas. Muy bien, entonces, que podrían sustentarse, digamos, en la provisión pública de servicios, pueden haber subsidios, por otro lado, pueden haber cupones o de repente se pueden asignar derechos también, ¿no? Como patentes o algún otro tipo de derechos para de explotación. Muy bien, entonces con estos dos videos vamos a dar por concluido esta primera parte y para el día, mejor dicho, para el día viernes, yo les completo lo que corresponde al desarrollo de un par de ejercicios, ¿no? Y concluir en cómo corregir, como les he dicho, qué acciones tomaríamos desde el Estado para estos beneficios y estos beneficios y estos costos externos. ¿Sí?
Muy bien, chicos, entonces en eso quedamos. Gracias por su atención, nos vemos.